Buen día, queridos hermanos y hermanas en Cristo, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tengo un mensaje realmente especial para ustedes, uno que podría cambiar la forma en que se ven a sí mismos y su lugar en el mundo. Se trata de comprender y aceptar el hecho de que han sido elegidos para la grandeza, incluso si ahora mismo no se sienten así. A veces, la vida nos lanza curvas y podemos sentirnos pasados por alto o subvalorados, como me sentía yo de niño intentando jugar baloncesto con aquellos que estaban fuera de mi liga. Pero hay un giro poderoso en la historia, y todo se trata de ser elegido, incluso cuando parece menos probable. Vamos a profundizar en esto y descubrir cómo ser elegido por alguien inesperado puede cambiarlo todo. Crecí jugando baloncesto, y desde que era un niño pequeño me encantaba el juego. Cuando tenía 12 años fuimos a la casa de mis abuelos a pasar el día. Tomé mi balón y caminé hasta el parque a unas 3 cuadras de distancia, y había todos estos chicos jugando. Eran mucho más grandes, fuertes y mejores, muy competitivos. Yo estaba en un campo lateral, tirando, asegurándome de mantenerme al margen. Cuando el juego terminó, los 2 mejores jugadores comenzaron a elegir nuevos equipos. Había unas 15 personas esperando, y uno de los capitanes miró a su alrededor a sus amigos, conocía a todos esos grandes jugadores, luego me miró y dijo, elijo a ese chico. Casi me desmayo. Era un pie más alto que yo, de diferente nacionalidad, 20 veces mejor, sin embargo, pasó por alto a todas las personas que se suponía que debía elegir, y eligió a un desconocido. Su amigo dijo, ¿estás bromeando? Es demasiado pequeño. Otro dijo, sí, además es blanco, lo que significa que no puede saltar. Otro dijo, no es uno de nosotros, ni siquiera lo conoces. Nunca esperé ser elegido, no lo merecía, no podía rendir a su nivel, no venía de su entorno, pero por alguna razón me eligió. Nunca olvidaré cómo eso me hizo sentir valioso, aprobado, confiado. Todo porque había sido elegido. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Todos éramos extraños. No estábamos a la altura, no merecíamos su amor, su misericordia, su bondad, pero la Escritura dice, mientras aún éramos extraños, mientras estábamos lejos, Dios nos acercó a través de la sangre de Cristo. Jesús dijo en Juan 3:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dios te eligió personalmente. Ahora, puedes sentirte como yo en ese parque, que no encajas, no fuiste criado en esto, vienes de un entorno diferente. Nada de eso detiene a Dios. Él todavía te elige. Los pensamientos te dirán, has cometido demasiados errores, eres demasiado pequeño, no estás calificado, no vienes de un entorno de fe. Dios dice, está bien, eres exactamente quien estoy buscando. Elijo a extraños, elijo personas que no parecen lo que esperarías, personas que no rinden perfectamente, personas con defectos y debilidades. Eso no te descalifica, es justo lo contrario, tú eres a quien Dios elige. Él ve lo que eres. Conoce tu potencial. Le dijo a Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocía y te aprobaba. Te he llamado a hablar a las naciones. Antes de que nacieras, Dios no solo te eligió, sino que puso un llamado en tu vida. Puso grandeza en ti. Está destinado a dejar tu marca. Pero el enemigo trabajará horas extras para tratar de hacerte sentir excluido, como si no importaras, no fueras lo suficientemente inteligente, no encajaras, fueras demasiado diferente. No creas esas mentiras. Dios se especializa en elegir a extraños. Él elige a personas que la sociedad no esperaría.
Eligió a un pastor llamado David para convertirse en el rey de Israel. David no venía de la realeza, eran pobres. Su familia no tenía influencia. Cuando llegó al palacio, habrían pensado, ¿quién es este extraño? No está calificado. Dios eligió a Moisés para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud. Moisés había cometido un error, tomó la vida de un hombre, tuvo que pasar 40 años escondido en el desierto. Tenía un problema con su habla, tartamudeaba. Dios podría haber encontrado a alguien con menos problemas, más elocuente, pero eligió a un extraño. Jesús iba camino a Galilea, dijo a sus discípulos, debo ir a Samaria. No era la ruta normal, era el camino largo. Estaba esperando en un pozo, cuando una mujer vino a buscar agua. Le pidió algo de beber. Ella dijo, Señor, eres judío, soy samaritana. Sabes que no nos llevamos bien. ¿Por qué hablas conmigo? Jesús dijo, si supieras quién soy, me pedirías y te daría agua viva. Jesús comenzó a contarle todo sobre su vida, cómo había tenido 5 maridos, y cómo estaba viviendo con el 6º hombre. Sin duda, era la comidilla del pueblo. La gente la miraba mal, se burlaba, ahí está esa mujer, ¿con quién está esta semana? Estaba tan asombrada de que Jesús supiera todo sobre ella, dijo, un día sabemos que vendrá el Mesías. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. La primera persona a quien Jesús le dijo que era el Mesías no fue el rabino principal, ni el sumo sacerdote, ni el alcalde, fue esta mujer, una extraña. Alguien a quien la sociedad había descartado, demasiados errores, no es digna, no encaja. Dios no elige como nosotros elegimos, nunca te descarta. Nunca se rinde contigo. Su llamado en tu vida es irrevocable, eso significa que no cambia de opinión. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, no fue a la sinagoga para encontrar a los mejores candidatos, las mejores credenciales. No publicó un anuncio en ZipRecruiter, para obtener los más calificados. Eligió a Pedro, un pescador. No tenía ningún tipo de antecedentes de fe, nunca había ido al templo, era temperamental, maldecía a la gente. Eligió a Mateo, un recaudador de impuestos. Eran conocidos por ser deshonestos. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera contratado a una empresa de consultoría para revisar sus elecciones, y volviera con algo así? Hemos realizado una prueba con los hombres que ha enviado, lo sentimos, ninguno está calificado para puestos de dirección. Pedro es emocionalmente inestable y dado a arranques de ira. Tomás tiene un espíritu dudoso, que socava la moral. Mateo tiene problemas de integridad, ha sido incluido en la lista negra del Buró de Mejores Negocios de Jerusalén. Aquí está lo que estoy diciendo, ¿por qué te descalificas, pensando que tienes demasiados defectos, no encajas, no vienes del entorno adecuado, has tomado demasiadas decisiones incorrectas? Dios conocía cada error que cometerías. Sabía con lo que lucharías. Sabía el entorno en el que serías criado, y aún así te eligió. Piensa en esto, Jesús sabía que Pedro lo negaría antes de elegirlo, sabía que Pedro tenía disfunciones, que luchaba con su temperamento, que te diría lo que pensaba. Sabía que Pedro no parecía una persona religiosa, que no encajaba en ese molde, que era un pescador fuerte y rudo. Jesús tomó todo eso en cuenta, y aún así lo eligió. Es porque a Dios le encanta elegir a extraños, personas que no parecen encajar, personas que no fueron criadas en la fe, personas con deficiencias, que son ásperas en los bordes. No estarías escuchando esto si no fueras elegido. No pases toda tu vida pensando que no estás a la altura, que no rindes lo suficientemente bien, que no eres lo suficientemente talentoso, que no encajas,
cuando de hecho has sido elegido personalmente por el Creador del universo. El Dios que te conocía antes de que estuvieras en el vientre de tu madre no solo te eligió, sino que te aprobó. Te llama una obra maestra, único en tu especie, maravillosamente hecho. Ahora, las personas pueden desaprobarte, pueden mirarte desde arriba, decirte lo que no eres, tratar de hacerte sentir menos. Deja que eso entre por un oído y salga por el otro. No necesitas su aprobación, tienes la aprobación del Todopoderoso Dios. Cada mañana deberíamos comenzar el día: Padre, gracias porque soy elegido, porque me elegiste a mí. ¿Sabes lo que estás diciendo? Soy digno. Soy valioso. Soy necesario. Soy amado. Estoy lleno de propósito. Tengo semillas de grandeza. Dejaré mi marca. Cuando sabes que eres elegido, caminas con la cabeza en alto, vives con confianza. No por quién eres, sino por quién eres. Y sí, Dios podría haber elegido a alguien más talentoso, de una familia más influyente, con menos debilidades, menos problemas, pero Él te eligió a ti. Es porque eres un ajuste perfecto. Tienes exactamente lo que necesitas para cumplir tu asignación. Lo que has pasado, eso no te detuvo, eso te preparó. Ese contratiempo no te descalificó, fue necesario para prepararte para donde Dios te está llevando. Ahora, deja de castigarte, pensando que perdiste tu oportunidad, que has pasado por demasiado, hubiera rendido mejor, no haber cometido estos errores. Dios tomó todo eso en cuenta, y aún así te eligió. Él no te descalifica, no te descalifiques tú mismo. Cuando ese joven me eligió para estar en su equipo, aunque yo era la mitad de su tamaño y no tenía ni de cerca la habilidad de esos otros jugadores, soy ingenuo o un poco loco, pero ese espíritu de LeBron James vino sobre mí. Pensé, hombre, si crees que puedo jugar, si tienes tanta confianza en mí, entonces debo ser mejor de lo que pensaba. Lo tomé como una señal de que era mi momento de brillar, que no me habría elegido si pensara que iba a fallar. Cuando las oportunidades cruzan tu camino y parecen demasiado grandes, demasiado. No retrocedas, no puedo tomar esa posición de gerencia, no soy tan inteligente. Nunca entraré en esta universidad, no estoy calificado. No puedo salir con esa persona, están tan por encima de mí. Ten una nueva perspectiva, Dios tiene tanta confianza en ti. Él no te habría puesto allí si fueras a desmoronarte, a sentirte abrumado. El hecho de que te eligió significa que ya te ha equipado, empoderado, ungido. Este es tu momento de brillar. Entra en tu grandeza. Has sido levantado para un momento como este. Y sí, puede estar por encima de tus posibilidades, pero no está por encima de las de Dios. Tú y Dios son mayoría. A medida que das un paso de fe, descubrirás valentía, fuerza, habilidades como nunca antes has visto. El favor de Dios te hará avanzar, lograr sueños que parecían demasiado grandes y superar desafíos que parecían imposibles. Imagina cómo se habrá sentido David cuando fue elegido para enfrentarse a Goliat. Eso no tenía sentido, podría haber pensado, esto no es Dios eligiéndome, es el diablo tratando de matarme. Goliat era el doble de su tamaño, tenía más entrenamiento, más armadura, más experiencia. Pero Dios no te llama sin equiparte. Lo que tienes puede parecer pequeño en comparación con lo que enfrentas, pero solo una onda y unas piedras, pero cuando Dios sopla sobre ellas, derribará gigantes. El favor de Dios en tu onda es más poderoso que todo un ejército que viene contra ti. No te convenzas de salir de tus sueños, convéncete de entrar en tus sueños. Este gigante puede ser grande, pero sé que he sido elegido.
Dios no lo habría permitido si no estuviera bien capaz. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo. Cuando Jesús iba camino a ser crucificado, los soldados lo obligaron a llevar su propia cruz. Había sido golpeado, burlado y ridiculizado. Su cuerpo estaba débil, su mente estaba cansada, sufría de agotamiento. Mientras llevaba la cruz, se cayó, no pudo más. La Escritura dice: había un hombre que venía de otro país, Simón de Cirene. Los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Es significativo que nos diga que Simón era de Cirene. Cirene era una ciudad en el norte de África, no era de Jerusalén, era un extranjero, un desconocido. Sin duda, no sabía quién era Jesús, solo estaba de paso, y de repente se encontró llevando esta cruz. No sabía que sería parte de la historia. Simón nunca soñó que estaríamos hablando de él hoy. Dios podría haber hecho que uno de los discípulos cercanos llevara la cruz. Después de todo, este era un momento histórico. Podría haber tenido a Bernabé ciego, a quien Jesús había sanado, estar allí. Uno de los 10 leprosos que fueron limpiados. Pero de todos los que Jesús impactó, todos los que enseñó, alimentó, alentó, sanó, el que estaría con él en sus momentos finales críticos fue un extraño. Simón no se parecía a Jesús, era de diferente nacionalidad. No adoraba en los templos como Jesús, no era judío, era de otra fe. Pero Dios a propósito elige a extraños, personas que parecen poco probables, personas que no parecen pertenecer. Y a veces luchamos por ser elegidos. Simón podría haber dicho a los soldados: no yo. Encuentra a alguien más. No conozco a este hombre. No soy una persona religiosa. No vengo de una familia de fe. ¿No ves? ¿Soy de otra nacionalidad? Nada de eso importa para Dios. Él sabía que Simón era un extraño. Sabía que no había historia con Jesús. Sabía que su familia era de un entorno diferente. Sabía que las voces susurrarían: Simón, no puedes hacer esto. Esto no tiene sentido. No te involucres, diles que estás ocupado. Todos estos pensamientos tratando de convencerlo de lo contrario, pero en el fondo podía escuchar esta voz susurrando: has sido elegido. Este es tu momento. Sé que eres un extraño, sé que esto no es el entorno al que estás acostumbrado, pero te estoy llamando. Y Simón podría haber puesto excusas, podría haber intentado huir, pero aceptó el llamado. Entró en un propósito y un destino más grandes de lo que jamás había soñado. Quizás hoy, como Simón, estás luchando por ser elegido. Sabes que el llamado de Dios está sobre ti, pero eres un extraño, no fuiste criado en esto, no pareces encajar, tienes debilidades, has cometido errores. La verdad es, todos éramos extraños. Podemos parecer que lo tenemos todo junto, pero todos hemos caído. Esta es la belleza de nuestro Dios: mientras aún éramos extraños, mientras aún estábamos lejos, Dios en su gran misericordia nos eligió. Él no te eligió en base a tu desempeño, te eligió en base a su amor. Simón no conocía a Jesús, no tenía historia con él, pero Dios tenía un propósito divino para su vida, algo más grande de lo que jamás había soñado. ¿Quién sabe a dónde te llevará Dios si simplemente respondes al llamado? A veces pensamos, para llevar la cruz, para aceptar que hemos sido elegidos, tendremos que renunciar a tanto, vivir una vida aburrida y aburrida. La verdad es, ganarás mucho más. El sueño de Dios para tu vida es mucho más grande, mucho mejor, más gratificante. Y sí, tienes que renunciar a algunas cosas: miedo, inseguridad, adicciones, depresión. Él te ha elegido. Mi pregunta es, ¿lo elegirás a Él?
No pases por la vida elegido por el Creador, con semillas de grandeza, redimido y perdonado, pero nunca te levantes para ser quien fuiste creado para ser. Deja que hoy sea el día en que dices, Dios, creo que soy elegido. Creo que soy digno. Creo que soy valioso. Puede que sea un extraño, esto puede ser nuevo para mí, pero estoy entrando en la familia, voy a vivir mi vida como hijo, como hija del Dios Altísimo. Había una señora muy rica que había fallecido, y por lo que sabían, nunca había dejado un testamento. Tenía una casa enorme llena de todo tipo de muebles, antigüedades caras. Tenía hermosas joyas, una enorme colección de arte, pinturas de todo el mundo. Su difunto esposo había coleccionado automóviles, había varias docenas de autos clásicos en el garaje, millones de dólares en valor. Una empresa vino a subastar todo, y había un par de cientos de personas allí. La subasta comenzó en el vestíbulo con una imagen del hijo de la señora. Era un retrato colgado en la pared. Era bonito, pero nadie quería eso. Estaban esperando todos los demás artículos. Después de un par de minutos de silencio, la ama de llaves de la señora hizo una oferta de $20. Ella había ayudado a criar al niño y lo quería mucho. El subastador miró alrededor, una vez más dijo, yéndose, se fue. La ama de llaves bajó la pintura. En la parte posterior hay una nota escrita a mano, firmada por la señora. Decía, quien elija al hijo, lo obtiene todo. Esa subasta de repente terminó. Ahora la ama de llaves lo poseía todo. Es de la misma manera hoy, cuando eliges al Hijo, cuando eliges al Salvador resucitado, cuando eliges a Jesús, lo obtienes todo, vida abundante, vida eterna, alegría, paz, victoria. Mi padre fue criado en una familia que no sabía nada sobre Dios. Eran muy pobres, perdieron todo durante la Gran Depresión, y tuvo que dejar la escuela secundaria para ayudar en la granja. Parecía que su vida estaría limitada, sin dinero, sin educación, sin futuro del que hablar. Pero mi padre tenía un amigo llamado Sam. Llegaba temprano a la escuela y escribía escrituras en la pizarra. A mi padre le daba mucha vergüenza, no tenía nada que ver con la religión, con la fe. Pero a los 17 años, caminaba a casa desde un club nocturno a las 2 de la madrugada. Miró hacia las estrellas y, por alguna razón, comenzó a pensar en Dios y en lo que iba a hacer con su vida. Llegó a casa y había una Biblia en la mesa de café, solo estaba allí como decoración. La abrió, cayó en una imagen de Jesús parado en una puerta y tocando. El pie de foto decía, si abres la puerta, entraré. A la mañana siguiente, mi padre fue a la iglesia con Sam y entregó su vida a Cristo. Eso cambió toda la trayectoria de nuestra familia. Mi padre como Simón, un extraño. No había historia de fe, nada en su pasado que dijera que creería. Era un adolescente, de fiesta, haciendo lo suyo. Pero Dios en su misericordia eligió a mi padre antes de que él pudiera elegirlo. Caminando a casa desde ese club nocturno, eso fue Dios atrayendo a mi padre. Como él, es posible que no tengas un pasado de fe, no creas que puedes vivir según los estándares, tienes demasiado equipaje negativo. Nada de eso detiene a Dios. Le encanta elegir a extraños y hacer algo increíble con sus vidas. No pongas excusas. Mi padre podría haber pensado, Dios, no tengo mucho que ofrecer, no tengo mucha educación, no tengo influencia, no tengo una familia que te haya honrado. Dios no está mirando lo que no tienes, todo lo que necesita es lo que sí tienes, tu disposición, tu obediencia, tu valentía, tu fe. Puedes impactar la línea de tu familia por generaciones. Puedes ser el que rompe el ciclo de derrota y mediocridad,
Y comienza el ciclo de bendición, favor, honor, integridad. Puede que seas un extraño, pero no te quedes como un extraño. Has sido elegido. El llamado de Dios está sobre tu vida. Hay una asignación para ti que cumplir, es algo más grande de lo que has imaginado. Y claro, puedes sentirte no calificado, no tienes la capacitación, ese gigante parece demasiado grande. Pero cuando entras en ese llamado, hay una fuerza sobrenatural que te empuja hacia tu destino. Un favor que abrirá puertas que ninguna persona puede cerrar. Un poder para lograr sueños que nunca pensaste que eran posibles. Cuando Jesús estaba en la cruz, había 2 ladrones crucificados a cada lado. Uno se burló de él y dijo: «Hombre, ni siquiera puedes salvar tu propia vida». El otro dijo: «Jesús, cuando entres en tu reino, por favor recuérdame». Creía que Jesús era el Mesías, que era un rey, que iba a entrar en su reino. Jesús no dijo: «Ni siquiera te conozco. Nunca viniste al templo cuando hablé, nunca te bautizaste». No, Jesús dijo: «Este día estarás conmigo en el paraíso». Hasta su último aliento en la tierra, Dios nos mostraba que Él elige a extraños. Que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Que cuando estábamos en nuestro peor momento, Dios está en su mejor momento. Ahí es cuando su misericordia se muestra. Jesús podría haberle dicho al hombre: «Bueno, dime, ¿hiciste alguna buena obra? ¿Cuánto tiempo pasaste sirviendo a los demás? ¿Cómo te criaron? ¿Qué tipo de familia? Luego pensaré en esa solicitud». No, la Escritura dice: «Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, es un regalo de Dios». Había un hombre en la Escritura llamado Saulo. Era el mayor enemigo de la iglesia. Iba por ahí arrestando a los creyentes, metiéndolos en la cárcel. Estaba allí cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte por su fe. La Escritura dice que causó estragos en la iglesia. Nadie era más amenazante ni hacía más daño que Saulo. Podrías pensar que Dios no tendría nada que ver con él, estaba demasiado desviado. Ahora, nunca descartes a nadie. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error, es más grande que cualquier fuerza que esté tratando de detener a tus hijos, a tus seres queridos. Mientras Saulo viajaba a Damasco, con papeles en mano para arrestar a los creyentes, una luz brillante brilló desde el cielo y lo derribó de su caballo. Cayó al suelo y no pudo ver. Una voz retumbó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo estaba desconcertado, dijo: «¿Quién eres?». La voz dijo: «Yo soy Jesús». De todas las personas con las que Dios podría estar tratando, estaba hablando con este extraño, este hombre que estaba tan en su contra. Dios le dijo a Ananías: «Ve y ora por Saulo, porque es un vaso escogido para llevar mi nombre». Aquí está el mayor enemigo de la iglesia, y Dios dice: «Lo elegí». ¿Por qué crees esas mentiras de que has cometido demasiados errores, que Dios no tendrá nada que ver contigo, que estás atascado donde estás, cuando de hecho Dios está diciendo: «Eres un vaso escogido»? Tus errores no cancelaron tu destino, Dios no consulta tu pasado para determinar tu futuro. Al enemigo le encantaría mantenerte condenado, sintiéndote indigno, como si no pertenecieras, como si no estuvieras a la altura. Por eso la Escritura dice: «Mientras aún estabas lejos, mientras aún eras un extraño, Dios te acercó a través de Cristo». En ese momento de destino, la vida de Saulo cambió para siempre. Pasó a convertirse en el apóstol Pablo. Pasó de ser el mayor enemigo de la iglesia al mayor activo de la iglesia. Escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Todo ese tiempo que Saulo causaba estragos, causando problemas, eso no detuvo el plan de Dios. Dios sabía que era un vaso escogido.
Dios no se rinde contigo. Las personas miran lo que eres, pero Dios ve lo que puedes llegar a ser. No es casualidad que Pablo escribiera en Efesios 2:19, ya no sois extraños, ya no sois extranjeros, sino que pertenecéis al hogar de Dios. Grábate esto en tu espíritu, has sido elegido, perteneces a la familia de Dios. El Creador del universo te eligió personalmente. No yo, Él. He cometido demasiados errores. No sabes lo que he hecho, eres un Saulo, eres un vaso escogido. No vengo de un entorno de fe, no me criaron así, no encajo, eres un Simón, aún así estás elegido. Tengo defectos, debilidades, no rindo perfectamente, eres un Pedro. Dios conocía cada defecto, y aún así te eligió. Ahora, la tragedia es pasar por la vida siendo elegido, y nunca reconocerlo. Tienes que aceptar que Dios tiene un llamado en tu vida, puso grandeza en ti, te ha dado un propósito, una asignación divina. No dejes que el miedo, la inseguridad, la culpa te impidan alcanzar tu grandeza. Levántate y sé quien Dios te creó para ser. Este es tu momento de brillar. Estás elegido para establecer un nuevo estándar para tu familia. Estás elegido para romper el ciclo de disfunción. Estás elegido para vivir una vida de excelencia e integridad, una vida victoriosa y abundante. Y cuando los pensamientos te digan, no eres digno, no estás calificado, este no es tu entorno. No, sintoniza todo eso. Todas las mañanas, Padre, gracias porque estoy elegido. Déjame decirte de nuevo, eres digno, eres valioso, eres favorecido, eres ungido. Tu pasado está perdonado, tu futuro es brillante. Estás bien capacitado para cumplir tu propósito. Creo y declaro, como Simón, estás a punto de entrar en momentos de destino. Cosas que no podrías hacer suceder, eso es el favor de Dios impulsándote hacia adelante. Como Saulo, Dios te liberará de todo cautiverio, transformará situaciones negativas. Se avecina la promoción, viene la sanación, llegan los avances, la plenitud de tu destino, en el nombre de Jesús. Y si lo recibes, ¿puedes decir amén? Amén. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Espero que este mensaje haya encendido una chispa dentro de ti para reconocer y aceptar tu estatus de elegido. Recuerda, es posible que no hayas elegido donde comenzaste en la vida, pero puedes elegir abrazar las oportunidades y el llamado que se te presente, como la elección inesperada en la cancha de baloncesto. No eres solo una cara más en la multitud, eres un jugador clave en un plan mucho mayor. Aférrate a ese pensamiento, cree en tu valía y entra en la grandeza para la que fuiste elegido. No olvides darle like, suscribirte y hacer clic en el icono de la campana para que no te pierdas ningún vídeo futuro donde continuemos explorando lo que significa vivir una vida elegida para tener impacto. Mantente inspirado y nos vemos la próxima vez. Dilo conmigo si lo crees, amén.